Hermanos, buenos días. Es nuestro culto en esta mañana de la iglesia en casa, pero sabemos que esto es temporal. Esto es una preparación que Dios tiene para nosotros en todo sentido, para que salgamos de nuestros hogares más adelante y continuemos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a orar para continuar, dar inicio, porque hemos continuado ya con el Señor de que nos ha permitido contemplar un nuevo día. Pero vamos a orar porque ahora estamos integrándonos como familia, como iglesia, desde las casas. Señor, en esta mañana quiero darte las gracias y me uno a mis hermanos por esta oportunidad que nos das una vez más de poder reunirnos, Señor. Aún con tranquilidad, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo. Padre, gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás día tras día pendiente y sabes de que tenemos necesidad antes de que te pidamos. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre, tu Espíritu Santo nos guíe y tu palabra, Señor, nos enseñe y que seamos oidores y hacedores de ella. Te damos muchas gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, mirando un poco las circunstancias que estamos viviendo, vemos que las actitudes del ser humano son diferentes. Hoy muchas personas están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. Otros no están de acuerdo. Unas personas son agradecidas con las normas que se están haciendo, las decisiones que se están tomando. Otras personas no están de acuerdo. Pero siempre Dios tiene un propósito entre toda esta situación. Quiero en esta mañana compartir sobre ser agradecidos con Dios. Y recuerden que hay textos en la palabra del Señor que nos anima a ello. Así que demos gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es la voluntad del Señor. Hoy vamos a hablar del agradecimiento. ¿Sí? Y en este tiempo encontramos que a través de la historia han habido diferentes tipos de enfermedades. Cáncer, tuberculosis, H1N1, todo este tipo de enfermedades, el SIDA, y hoy la enfermedad del siglo ha sido esta pandemia del COVID-19. Pero a pesar de que han muerto personas, no solamente en Cali, sino en el mundo entero, muchos han logrado sobrevivir a esta situación, que han sido contagiados, han sobrevivido. Encontramos de que esas personas dan gracias a Dios. Dan gracias a Dios porque continuaron con vida. Eso muestra una actitud de agradecimiento a Dios. Y quiero definir el concepto de agradecimiento o ser agradecido. ¿Sí? Significa valorar lo que se recibe o le dan. Valorar lo que se recibe o lo que nos da. Eso es el significado de ser agradecido. Y en la palabra del Señor encontramos unos personajes que, esperando un buen número de ser agradecidos con el Señor, solo uno fue agradecido. Y quiero que abra su Biblia en Lucas 17, versos 11 al 19. Lucas capítulo 17, versos 11 al 19. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y alzaron la voz diciendo, una vez más repito el texto: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando
Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Repito, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Miremos la actitud de este hombre. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, o sea, a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, fueron 10 hombres que fueron a Jesús. Pero ¿qué pasaba con estos 10 hombres? Sufriendo una enfermedad terrible, la enfermedad de la época, la enfermedad del momento, la enfermedad de ese tiempo, y era la enfermedad de la lepra. Nuestro Señor Jesucristo iba de camino entre 2 ciudades, entre Samaria y Galilea. Y antes de llegar en la mitad del territorio de esas 2 ciudades, se encuentra con un grupo de personas, varones enfermos, con lepra. Esa enfermedad en ese entonces era una enfermedad contagiosa, parecido hoy día al COVID, pero de otra manifestación, podríamos decir, donde nos debemos seguir cuidando. ¿Qué pasaba con este tipo de enfermedad? Uno es que al paciente le afectaba principalmente la piel. Segundo, también le afectaba los órganos internos, mis amados hermanos. Tercero, ellos, al ser afectado su piel, no sentían cuando perdían alguna de sus extremidades, digamos aparte de los dedos, las orejas, ¿sí? No las sentían. Y de igualmente una de las manifestaciones también de esta enfermedad era que se les empezaba a deformar su nariz, sus orejas, y perdían todo lo sensorial. Su cuerpo comenzaba a podrirse. Y esta condición con esta persona con vida duraba entre 5 y 20 años y después moría. Tremenda enfermedad de la época. Tremenda enfermedad hoy día la que tenemos, que no podemos decir que afecta solo una clase social, a toda clase social, a todo tipo de persona afecta la enfermedad, la pandemia del día. En ese entonces, esta enfermedad de lepra, que hemos conocido bien a través de la historia bíblica, estos hombres se enfrentaron no solamente a esta enfermedad, sino que tuvieron que buscar ayuda. Ellos habían escuchado acerca de Jesús, ya habían escuchado porque les salieron al encuentro. Versículo 13 y 14 de este capítulo, quiero que lo miremos en la Biblia, y dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, hay varias situaciones que se viven y que estos 10 hombres estaban viviendo, consecuencias de esa enfermedad. O sea, es como hacer un paralelo entre la época de esa enfermedad y la nuestra que estamos viviendo esta pandemia hoy día. Hoy, como sociedad, hemos sido aislados, cada quien en su casa. Hoy la economía ha sido afectada. Muchas cosas han sido afectadas. En este tiempo, en el tiempo de Jesús, en este tiempo de los 10 leprosos, ellos eran afectados. Uno,
eran separados de la sociedad, aislados. A ellos les construían ciudades aparte, lugares de refugio aparte de la ciudad o del pueblo. Ellos no pueden estar con la gente sana. Segundo, no tenían contacto absolutamente con nadie. No podían trabajar. Estaban separados de sus familias. No podían ir al templo. Tenían que gritar cuando estaban lejos o cerca de una persona, gritar inmundo, inmundo. Esa es una situación degradante para el ser humano. Levíticos 13, versos 45 al 47, nos muestra todo el ritual que había que hacer o los que vivía una persona con lepra. Eso se lo detalladita para que lo lean ahí en la casa. La vida, hermanos, de estos 10 hombres que nos da el pasaje de Lucas, ¿sí?, de estos 10 leprosos, era una vida miserable, aislada, separada de la sociedad. No podían estar con otros grupos, ¿sí?, pero parece ser que podían entre ellos mismos estar, porque hablamos de 10 personas. La escritura nos habla de 10 hombres que salieron en grupo para pedir misericordia de Jesús. La ley en ese entonces los obligaba a estar separados, los enfermos de los sanos y aliviados. Es algo parecido a nuestro tiempo. Los enfermos están en las clínicas, o algunos están en sus hogares aislados de su familia a pesar de estar en el mismo lugar, en la misma casa, pero tienen que estar aislados de su familia para no contagiar a su familia. En el tiempo de Jesús, tener lepra y en el Antiguo Testamento era lo peor que podía suceder. Era lo peor que le podía pasar a una persona. Aislado, dependiendo de otros, no podía trabajar, no podía generar recursos, lejos de la familia. Era una serie de consecuencias que les venía a ellos por estar contagiados, digámoslo así, contaminados de lepra. Pero sigamos viendo esta historia tan especial. ¿Saben? Hay algo que quiero resaltar, varias cosas. La actitud de estos hombres cuando vieron a Jesús, ¿sí? En el versículo 13, parte A, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Mire que ellos eran conscientes que debían respetar las normas que existían en el momento. Ellos eran conscientes que no podían acercársele a una persona sana. Ellos eran conscientes que debían guardar una distancia prudente de acuerdo a la ley. Hoy día nos han hecho una serie de recomendaciones y las personas aquí en Cali y en muchas ciudades están siendo imprudentes ante unas recomendaciones hechas no solamente por el gobierno, sino por las personas expertas en manejar este tipo de enfermedades. A veces el ser humano somos muy imprudentes y tendemos a afectar a otros por no cuidarnos nosotros mismos. Ellos ven a Jesús de lejos y le dicen: Maestro. En otras palabras, para ellos, maestro, el Señor era Señor, dueño. Le gritan de lejos, le suplican, le ruegan: Señor, Maestro, ten misericordia. Versículo 13, parte B, ten misericordia. En otras palabras, lo que estos hombres le estaban gritando a Jesús de lejos: Señor, sánanos, sácanos de esta miseria, límpianos. ¿Sí? Ellos mismos clamaron a Jesús y le dijeron: Maestro. Esta palabra, maestro, como les decía ahora en griego, significa amo, señor, dueño. Ellos no vieron a Jesús como cualquier persona. Ellos vieron a Jesús como su única alternativa, que solo Jesús podría sanarlos a cada uno de ellos. Y nosotros hoy día la única alternativa que tenemos es doblar rodilla, clamar a Dios: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia del mundo entero. Es lo que podemos clamar. Y cuando hablamos de Señor, estamos diciéndole: tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro amo.
Tú ordenas y nosotros hacemos y obedecemos. Eso es lo que estos hombres le estaban pidiendo a Jesús. Ten misericordia, apiádate de nosotros. Estamos aislados de la sociedad. Por años no vemos nuestras familias, y si las vemos de lejos. No las podemos abrazar, no nos podemos sentar a la mesa y compartir una comida como hoy día usted y yo lo podemos hacer. Otro aspecto que quiero resaltar es que cuando ellos ya aclaman a Jesús, le están diciendo Señor, dueño, amo, es que ellos piden por esa misericordia. ¿Saben? Algo curioso en este texto, en esta palabra, que es la palabra del Señor, es que la respuesta de Jesús ante esa necesidad parece ser de pronto como no tiene ningún sentido. No, pues ¿cómo así? Siendo el maestro, mire la respuesta. Cuando él se refiere a Jesús, versículo 14, los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Lo curioso es que Jesús, cuando uno mira otros textos de las Escrituras, descubre que Jesús algunos los tocó, en otros hizo barro, escupió, hizo barro, les puso en los ojos para que vieran, volvieran a ver, ¿sí? Pero a estos hombres, a ninguno de estos 10 Jesús los tocó. Sencillamente les dijo, vayan donde el sacerdote, que el sacerdote es el responsable de revisarlos y dar el visto bueno, si podían nuevamente reincorporarse en la sociedad, de estar con sus familias o no. ¿Saben? Ellos sencillamente se fueron para donde el sacerdote y durante el camino se sanaron. En el versículo 14 dice, y aconteció, parte B, que mientras iban, fueron que limpiados. Jesús, hay algunas cosas también que resaltar. Jesús lo que quería es que ellos colocaran su fe en Él, no en los medios, sino en el autor de la salvación. Jesús no quería que ellos colocaran su fe, uy, el sacerdote nos va a sanar, uy, esa persona nos va a sanar. No, Jesús quería que ellos colocaran su fe en Él, no en los medios. Mis amados, hoy es el tiempo de no ir tras las señales. Lo que vemos son señales, muchas cosas, y por las redes sociales hasta están casi asustando a las personas, aún emocionalmente las están afectando con tantas cosas que dicen, pero para nosotros no son tanto las señales. Para nosotros lo más importante y que debe sobresalir es seguir fielmente en obediencia al autor de nuestra salvación, es seguir al autor de las señales, más no las señales, es seguir al creador y dueño absoluto de nuestra vida, a nuestro Señor Jesucristo. Uno era eso, que ellos entendieran que Él era el autor de la salvación y de la sanidad. Y segundo, dentro de este proceso de sanidad que Jesús hizo en estos hombres, era para que ellos comprendieran, ¿sí? Y para probar la fe de ellos. Les digo sencillamente, y mostrarse al sacerdote. Amados hermanos, la fe es obediencia ciega a la palabra del Señor. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Lo que Dios nos pide en confianza que hagamos, y a través de su palabra, hagámoslo, creámosle. Eso es fe. La fe me llama a mí a la obediencia. Yo confío en Dios, yo le creo a Dios y entonces hago lo que Él me manda a hacer. Por eso Jesús quería probar en ellos, que ellos primeramente le buscaran a Él, y segundo, que caminaran por fe, mis amados hermanos. Saben, este es un tiempo que hay que seguir caminando por fe, que hay que seguir confiando en el Señor y dependiendo de Él y creyéndole a su palabra. Este es un tiempo en el cual muchas personas su fe se debilita. Muchas personas tienen y piensan mirar atrás y quedarse allí. Nosotros, que somos conocedores de la palabra del Señor, no miramos atrás, miramos al frente y al futuro,
porque el Señor va con nosotros. Uno encuentra a estos hombres, pero en ese camino, en ese ir y venir, de esos 10 hombres, antes de llegar donde el sacerdote, uno miró sus brazos, todo se vio sano. Estoy sano. Este hombre no siguió hacia donde el sacerdote, sino que volvió atrás y fue a buscar al autor de su sanidad. La actitud de ser agradecido. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los demás eran ciegos, tenían doble enfermedad, diría yo. Una, la de la lepra, y dos, la ceguera espiritual. Los demás eran ciegos, pero este hombre vio desde su corazón, vio la gran misericordia y sintió y experimentó la gran misericordia de Jesús y volvió para agradecerle, adorarle. Juan 14, 23. Voy a buscarlo aquí. Juan 14, 23. Dice de la siguiente manera. Jesús le respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué especial! ¿Sí? Uno es que el que hace la palabra del Señor, el que la guarda, la practica, la vive, mora con el Señor. Y quiero resaltar otro texto también, de Juan, y voy a leerlo. Dice de la siguiente manera. Miren, mis amados, hoy día sigue la situación de adorar muchas cosas. Hoy, para muchos, su Dios es el trabajo, es el dinero, su Dios es un buen barrio, que no es malo. Pero todas estas cosas se convierten en mal cuando se convierten en mi punto de referencia o se convierten en mi ídolo. Y saben, mis amados hermanos, nuestro ídolo es Dios. Nuestro personaje más importante para seguir es Dios. La persona indispensable es Dios. Y quiero leerles este texto cuando se adoran otras cosas y no al Dios verdadero. Hoy día el ser humano busca adorar otras cosas. Dice de la siguiente manera. En Juan, capítulo 4, el versículo 23. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hermanos, de pronto no hemos estado en estos tiempos en la iglesia, y lo más seguro, no estamos en la iglesia. De 4 paredes, una bendición que el Señor nos ha dado. Pero la iglesia es iglesia donde usted vaya, no es el lugar donde se reúne cada 8, cada 3 días, es donde vayamos nosotros. Usted y yo somos iglesia. Allí en la casa es iglesia, allí en la casa usted adora. Yo adoro verdaderamente al Creador del universo, en espíritu y en verdad. Que mi espíritu se una al Espíritu Santo y ambos adoremos al Señor y seamos agradecidos por todos los milagros y las bendiciones que nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo quiero resaltar el concepto ser agradecidos con Dios. Aquí 9 hombres no fueron agradecidos con Dios. 9 hombres que pudieron volver después de un tiempo a la sociedad, pero uno solo, que no solamente pudo volver a la sociedad, sino que vino primero ante el Maestro que lo sanó. Ese hombre fue el único que adoró al Señor. Este hombre
según el texto de Lucas, mis amados hermanos, en el versículo 19, Lucas, versículo 19, dice de la siguiente manera: y le digo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Saben lo especial? Tu fe te ha salvado. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Este hombre recibió doble bendición. Uno recibió la sanidad física. La sanidad física. ¿Sí? Porque no habían llegado todavía donde el sumo sacerdote para revisarlo si ya podía entrar, reincorporarse a la sociedad o no. Fue sanado en el camino porque obedeció la palabra de Jesús. Ve, muéstranse ante el sumo sacerdote. Y en el camino, en el trayecto fue sanado y él se devolvió con una actitud de agradecimiento a Dios. Porque ya podía entrar, podía abrazar a su familia, podía trabajar, podía generar ingresos. Pero también cuando se viene ante Jesús y se postra, como dice la Escritura, se arrodilla, reconoce y lo ve como su Señor, como su amo, le agradece por esa sanidad, recibe otra bendición en el versículo 19, y le digo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren, mis amados hermanos, este hombre fue sacado del infierno para el cielo, porque le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente recibió la sanidad física, sino que recibió la sanidad espiritual de su alma. Dios lo sacó del pecado, le perdonó a través de la persona de Jesús de Nazaret. Y no solamente lo sanó físicamente, sino espiritualmente. Porque es que este hombre con ganas glorificaba al Señor, hermano. Es que cuando nos reunamos en su casa, donde estemos, démosle la gloria a Dios con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Porque Él nos ha sanado y nos ha salvado. Esta era la enfermedad de la época. Hago un paréntesis, ahora quiero decirles al respecto. ¿Saben? Dios es misericordioso. A través de esta sanidad, Jesús nos muestra varias cosas. Uno, que Dios es misericordioso con toda clase de personas. Para ricos y para pobres es misericordioso. Para los que visten bien o no visten bien, es misericordioso. Para los poderosos y débiles, Dios es misericordioso. Para los hijos buenos o descarriados, ¿sí?, o hijos que han tratado mal a sus padres, Dios es misericordioso. Jesucristo vendrá a enjuiciarnos a todos, porque todos somos pecadores, y Él espera un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. El Dios de dioses y Señor de señores quiere librarnos de todo tipo de enfermedad, mis amados hermanos. ¿Saben? Hoy hay una enfermedad peor que el COVID-19, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Hoy hay una enfermedad peor que el SIDA, una enfermedad mucho peor que el cáncer. Hoy hay una enfermedad que ha traspasado toda clase social, toda barrera, mis amados hermanos. Y es, mis amados hermanos, la enfermedad del pecado. El pecado produce envidia, amargura, resentimiento, odio, estrés, desesperación. El pecado produce engaño, produce muerte física, muerte espiritual, en muchos casos. El pecado afecta el cuerpo y afecta el alma. El pecado daña, corrompe al ser humano. Pero hay una buena noticia, que para esa pandemia del pecado hay solución. Que para esa pandemia del pecado que lleva a la muerte, Jesucristo vino y está para librarnos de esas cosas. Está para sanar nuestra alma, sanar nuestro ser,
para poder cada día levantarnos y darle la gloria al Señor. Mis amados hermanos, veamos algunos motivos fuera de esa salvación que el Señor nos ha dado. Dios vino a vencer el pecado en la persona de Jesucristo y lo logró. Cuando Él nos perdona, hermanos, somos libres de muchas cosas que nos han venido atando por generaciones, muchas cosas que nos han tenido acongojados, prisioneros. Él vino a darnos libertad en Jesucristo, mis amados hermanos. Y saben también, fuera de ese pecado, cualquiera que sea, que Dios nos perdona, porque la envidia daña, la amargura destruye el ser humano y muchas otras cosas que enumeré anteriormente. Eso hoy quiere el Señor liberarnos, mis amados hermanos, para que le demos gracias también, no solamente por esa libertad de adorarlo, por esa libertad del pecado que nos saque de allí. Nos ha dado una esposa o esposo, hijos o hijas, un trabajo, nos ha dado la vida, la salud, la comida, el techo, ¿sí? Dios nos ha dado todo, todo regalado y mucho más. Dios nos regaló la salvación. Estamos demostrando a Dios agradecimiento, hermanos. Estamos demostrando a Dios agradecimiento. Fueron 10 leprosos, 9 fueron agradecidos, ¿no? Solo uno. Y ese uno tenía una actitud de darle la gloria a Dios, de glorificarlo. La misericordia de Dios es para todo aquel que quiera arrepentirse. Dios nos sana nuestro espíritu. Dios sana nuestros recuerdos. Hoy hay tiempo de personas que si están mucho tiempo en un encierro, digámoslo así, voluntario, obligatorio, se deprimen, les da depresión, les da angustia, se asustan, les da miedo, se enferman. Pero aún en ese encierro yo les garantizo que Jesús está ahí con nosotros y que puede sanarnos de cualquier enfermedad, llámese generacional, de donde venga cualquier tipo de enfermedad. Solo Él espera que doblemos nuestras rodillas y le reconozcamos como Señor, que Él está lleno de misericordia para darnos día tras día misericordia, para que cada mañana nos levantemos y lo glorifiquemos a Él, y que con nuestras acciones seamos agradecidos, que le demostremos a Él que somos hombres y mujeres agradecidos con Él por la vida, por la salud, por la esposa que Él le dio, por los hijos que Él le dio, por el esposo que Él le dio, por los nietos que Él le dio. Dios espera que le obedezcamos, que demos pasos de fe, mis amados hermanos. Cualquier enfermedad hay que sacarla en el nombre de Jesús, rechazarla. No la acepte en su cuerpo, ni en su espíritu, en su alma. No acepte ningún tipo de enfermedad. Y hay muchas promesas que el Señor garantiza su cuidado para con nosotros. Sencillamente caminemos por fe y en fe. Digámosle, Señor, gracias porque en medio de todas estas situaciones tú sigues cuidando de nosotros. Tú sigues protegiendo a cada uno de nosotros. Yo les animo, mis amados hermanos, a seguir adelante, a confiar en Dios, a creerle en su palabra y a ser agradecidos con Él, porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Vamos a orar, mis amados. Si te sientes angustiado, con presión, toda esta situación, pues en esta mañana se las vas a dejar al Señor a través de la oración. Amado Dios, en esta mañana, tarde ya, quiero colocar ante tu presencia a cada uno de nuestros hermanos, sus familias, sus hogares y sus familiares. Señor, cualquier espíritu que quiera perturbar sus hogares en medio de esta situación que estamos viviendo, todo espíritu de desesperación, de depresión, de tristeza en un momento dado, todo espíritu de muerte es atado, ligado en el nombre de Jesús y enviado a los infiernos. Padre, tu palabra dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo y lo creemos, Señor. Todo espíritu de división en este momento en los hogares, en las parejas, es atado, reprendido y enviado a los infiernos. Se les prohíbe penetrar y llegar a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Cualquier depresión, Señor, cualquier dolor de cabeza, cualquier tipo de enfermedad, hoy se cancela en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados. Señor,
en la cruz llevaste todas nuestras enfermedades. Señor, allí perdonaste todos nuestros pecados. Por tu misericordia, hoy nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Hoy se desata bendición espiritual y material para cada hogar en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Yo hoy oro, Señor, para que dé la provisión a mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamo, Señor, que sea un día, tarde y la semana que empezamos hoy de bendición para ellos y sus familias y familiares. Hoy nos declaramos en victoria y bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Les recuerdo, el próximo domingo vamos a tener la cena del Señor. Vuelvo y le reitero, aliste el juguito de uvas, un vasito pequeño, una copita pequeña, o si no tiene ni vasitos ni todo pequeño, con un pocillo y le echa un poquitico de jugo de uva. Si estás con tu familia, reúnase con ellos, ¿sí? Parta de acuerdo al número de tu familia, el pan, y lo tienen allí listo, porque vamos a administrar la cena dentro de 8 días, ¿sí? Porque el Señor está con nosotros y en nosotros. Porque ese tiempo es un tiempo especial que nos recuerda que Él viene por nosotros. Así que durante esta semana estemos orando al Señor, ¿sí? Y preparándonos para ese tiempo también. Nos vemos el miércoles y nos vemos dentro de 8 días. El domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga grandemente y mucho ánimo, hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Nos vemos el miércoles y el próximo domingo. Bendiciones.